A esta hora tenemos como invitado al dinamizador de educación, John Jairo Campo. Viene laborando en la institución educativa agroforestal de San Juan, Resguardo de Quintana. En el día de hoy se conmemora el trabajo importante que han venido realizando los mayores. Con la ayuda del profesor nos va a dar un contexto en la cual fue formado el Resguardo Indígena de Quintana. Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Libertad. Muy buenas tardes, compañero Uber, y a todos los oyentes de Radio Libertad que nos tienen la oportunidad de escucharnos el día de hoy. Es un placer estar compartiendo con ustedes en esta tarde de celebración, esta tarde de conmemoración para nuestro territorio del Resguardo Indígena Páez de Quintana. Entrando en contexto, ¿cómo fue la constitución de este importante territorio? A ver, la constitución del Resguardo Indígena Páez de Quintana se dio legalmente a partir del 23 de julio de 1990. Este es un proceso histórico para los mayores que vieron en la recuperación de tierras el proceso de conformación de una comunidad indígena, de un territorio, ¿sí? Bajo la resolución 053 del 23 de julio de 1990 se logra constituir el Resguardo Indígena Páez de Quintana. Entonces, pues como un proceso de recuperación que los mayores iniciaron por allá por los años de 1970 y que tuvo muchas persecuciones, mucha represión por parte de los terratenientes y de la misma policía que impidieron pues conformar el territorio del Resguardo Indígena Páez de Quintana. Hay que indicar también que el dinamizador John Jairo también se desempeñó como autoridad, brindándole también conocimiento al Resguardo Indígena Páez de Quintana. Sería importante que en su conocimiento nos dé a conocer por qué o cómo surgió el nombre Quintana. A ver, hay que tener en cuenta que pues, el nombre de Resguardo Indígena Páez de Quintana ha cambiado en varias etapas. Hay que recordar que se inició en los procesos de recuperación de tierras, primero, por allá por los años de 1975, el primer nombre que se le dio al resguardo fue el Cabildo de Justiniano Lame. ¿Por qué se le dio ese nombre de Cabildo de Justiniano Lame? Porque se quiso reconocer la desaparición de este compañero que fue desaparecido a manos de la fuerza policial, y se quiso reconocer en ese entonces los mayores ese nombre, sí. Entonces se llamó el Cabildo de Justiniano Lame. Posteriormente, por el año de 1981, ¿sí? Eso fue en el año de 1981, se reconoce ese nombre así. Ya en los años de 1983 cambia de nombre y se le coloca el nombre de Cabildo Indígena de Quintana. Este nombre surge producto de un estudio socioeconómico que se llamó Plan Quintana, que fue realizado por el INCORA en el año de 1975, ¿sí? Pero este nombre nuevamente cambia porque la comunidad reunida en asamblea solicita a que se constituya como resguardo. En ese sentido se inicia un proceso de nuevo estudio socioeconómico, donde en el año de 1984 la alcaldía de Popayán reconoce y posesiona legalmente al Cabildo, ¿sí? Y en ese entonces el primer gobernador ya posesionado como Cabildo es el mayor Alberto Sánchez, ¿sí? Se hace una solicitud al Ministerio de Asuntos Indígenas para que se reconozca el resguardo, ¿sí? Y el Asuntos Indígenas establece unas reuniones y en ayuda con la Universidad del Cauca y se hace un proceso de investigación, se levanta un nuevo estudio socioeconómico donde la Universidad del Cauca, con la ayuda de los antropólogos, visita a las familias, visita a las comunidades. Ahí se logra identificar en ese estudio que hacen parte 303 familias, ¿sí? Pertenecientes a la cuenca del río Las Piedras, que habitaban ese sector.
De esas 303 familias que hicieron parte de ese estudio, 144 familias querían conformar el territorio querían conformar resguardo. El mismo estudio socioeconómico nos revela que de las 140 familias, de las 144 familias que querían conformar territorio, 140 se identificaban de acuerdo a sus rasgos físicos, su forma de hablar, sus costumbres, su manera de trabajar, algunas palabras que pronunciaban, se identifica que pertenecen a la etnia Paez, a la etnia Nasa, ¿sí? Y las otras 4 familias pertenecientes a Puracé, ¿sí? Lo menciona el estudio socioeconómico que fue realizado en ese entonces. Una vez sale este estudio socioeconómico, es socializado en una gran asamblea, y ya en el año de 1988, en esa asamblea se elige el gobernador a Jesús Santiago, el compañero Jesús Santiago, en la cual se plantea y se socializan los resultados del estudio socioeconómico. Y la comunidad en ese entonces direcciona que el nombre del resguardo sea llamado Resguardo Indígena Páez de Quintana, ¿sí? Eso se hizo una gran asamblea y en esa asamblea tomaron esa determinación. De la misma manera, en esa misma asamblea de 1988 la comunidad mandata al cabildo de ese entonces a que tramite el reconocimiento ante el gobierno nacional, la constitución de resguardo, ¿sí? La constitución de resguardo, que en ese entonces pasó mucho tiempo porque habían compañeros que no querían que se conformara resguardos, habían algunas entidades que no estaban de acuerdo, muchos intereses. Se demoró 2 años en que saliera la resolución de resguardo. Ya posteriormente, en el año de 1990, en ese entonces el gobernador era el mayor Eugenio Campo, recibe el título de resguardo que se da el 23 de julio de 1990, donde el Ministerio de Agricultura, ¿sí?, por medio de la entidad del INCORA, reconoce legalmente al resguardo indígena Páez de Quintana con la resolución 053 del 23 de julio de 1990 con 656 hectáreas. Desde ahí ya legalmente se puede decir que la lucha de los mayores que inició con el proceso de recuperaciones de tierra se logra plasmar en un territorio con título. Es de recordar que pues el resguardo indígena Páez de Quintana tiene título republicano, ¿no? Entonces, desde ese momento ya pasa a nombrarse resguardo indígena Páez de Quintana. Importante también que nos comentara algunos de los mayores de esa época que estuvieron en esta constante lucha y que hoy pues es un privilegio porque se goza y se disfruta de un gran territorio. Claro que sí, Uber. Es importante recordar algunos mayores que pues, no nos acompañan y otros que aún nos siguen acompañando. Es el caso del mayor Santos Lame, que aún nos sigue acompañando, el mayor Santos Lame de la vereda San Ignacio, el mayor Simón Puyo, que aún nos acompaña, la compañera Gerardina Santiago, que nos acompaña ya desde el espacio espiritual, el compañero Alberto Sánchez Mayor, que nos acompaña también del espacio espiritual, el compañero Genaro Sánchez, también que nos acompaña desde el espacio espiritual, el mayor Clímaco Sánchez, que también pues nos acompaña en la parte comunitaria. Aún tenemos la oportunidad de compartir y de vivir, y que él también nos cuente esa experiencia. Pero también hay acompañamiento importante de entidades como FANAL, la entidad también como el CRIC, ¿sí?, que en esa época estaba también cuando inició los procesos de recuperación de tierras en el resguardo indígena Páez de Quintana, apenas se estaba constituyendo en ese entonces.
tuvo acompañamiento del CRIC en charlas de legislación indígena, por procesos de formación de cabildos. Nos estuvo acompañando en ese trasegar de esta historia el compañero Julio Tunualá, el compañero Pablo Tatay. Es muy importante reconocerles que han sido parte de este proceso de constitución de los territorios y que nos han ayudado de una u otra manera a tener hoy en día un territorio legalmente constituido y a orientar a las políticas de nuestros mayores para la pervivencia en este espacio. A partir de la Constitución y teniendo en cuenta el proceso más atrás de antes de la Constitución, esa persecución, esa estigmatización que se había venido dando por parte de los terratenientes, y teniendo en cuenta todo ese proceso después de la Constitución, ¿cuál ha sido como ese trabajo importante para el resguardo de Quintana que se ha venido logrando a nivel del territorio? Hay que recordar, Uber, que el resguardo indígena Páez de Quintana se constituyó a través de los procesos de recuperación de tierras, ¿sí? Una de las estrategias de que conformó un cabildo era para ayudar a defender a estos compañeros que eran perseguidos por los terratenientes, perseguidos por la fuerza pública, que eran encarcelados. Afortunadamente hubo acompañamiento en ese sentido, y pues algunos de nuestros mayores pues nos cuentan esa situación, las vivencias que tuvieron en esas épocas. Durante esos procesos de recuperación hay que notar que aunque el resguardo está constituido con 656 hectáreas, la comunidad ha ido recuperando más el territorio que alguna vez a nuestros ancestros les perteneció y que ahora nuevamente ha regresado a las manos de nuestras comunidades indígenas. Tenemos alrededor de 3.000 hectáreas que está en la nueva constitución de resguardo, que deben ser anexadas y que por ende la comunidad ha estado afrontando procesos de lucha y de resistencia. Entonces, el trabajo que se ha visto en este proceso de lucha de nuestros mayores, y que hoy ya los mayores nos lo han entregado a nosotros, los jóvenes que hacemos hacemos parte ya de este proceso, es en seguir fortaleciendo la identidad, seguir fortaleciendo el proceso comunitario, seguir fortaleciendo la autoridad y la autonomía territorial en el resguardo. A partir de ese trabajo tan importante que han venido realizando los mayores de resguardo indígena de Quintana, pues sale unos buenos frutos. En este caso hablamos de las instituciones educativas con el fin de formar nuevos líderes y continuar con este caminar, con este proceso comunitario. Desde las instituciones educativas, ¿cuál es como ese aporte que se le ha venido dando a este gran proceso de organización en el resguardo de Quintana? Claro que sí, Uber. Si nos podemos dar cuenta durante la constitución de resguardo, la formación del proceso educativo también estuvo ahí de la mano, ¿sí? Así como se estaba recuperando el territorio, también se fortalecían los procesos educativos, ¿sí? Hoy en día el resguardo cuenta con 2 instituciones indígenas, ¿sí? Una perteneciente al orden del municipio de Totoró, perteneciente al orden departamental, Secretaría de Educación del departamento, y la otra pertenece al municipio de Popayán, ¿sí? Pero este proceso también se logró fruto de las luchas de las mismas comunidades. También se ha ido consolidando procesos en las instituciones indígenas, se ha seguido fortaleciendo la parte de la identidad cultural, la parte de la autonomía, con las estrategias de elección de autoridades, elección de guardias escolares. Se ha fortalecido esa parte, y también recordando la historia que nos permite, la historia de nuestros mayores, que han vivido y que nos dejan esa experiencia y esas vivencias para lograr este territorio que hoy en día pues tenemos constituido. Dinamizador del Colegio Agroforestal San Juan, el profesor John Jairo, ¿qué podemos complementarle para darle a conocer a los oyentes, en este caso pues a la comunidad del resguardo de Quintana? ¿Qué podemos complementarle en este acto de conmemoración que se llevan pues celebrando en este gran proceso de lucha y de resistencia? El reconocimiento a nuestros mayores
mayores. Y más que todo, esta es una lucha de nuestros mayores. Hay que tenerlo en cuenta que la lucha no fue fácil, ¿sí? Que tuvieron que ser perseguidos, que debemos valorar de pronto ese proceso y sentirnos orgullosos de que nuestros compañeros, nuestros mayores brindaron y orientaron un camino a seguir. Y el reto que tenemos hoy en día como jóvenes o como descendientes de ese proceso es fortalecer los sistemas que hoy en día estamos planteando, ¿sí? Salud, educación, CGP y entre otros, ¿sí? Ese es el reto que tenemos y que debemos seguir consolidando como territorio de Resguardo Indígena Páez de Quintana, en esa unidad que hemos tenido, en esa unidad que nos han enseñado nuestros mayores y que día a día debemos seguirla fortaleciendo. Me parece que eso es lo más importante y debemos apoyar a nuestra autoridad, fortalecer los procesos políticos y organizativos de la comunidad, fortalecer la parte espiritual y de esa manera seguiremos perviviendo otros 30 años más y los que vengan fuera. John Jairo es un dinamizador activo que ha venido aportando bastante a este gran proceso organizativo del Resguardo Indígena de Quintana, ha sido autoridad, ha conocido gran parte de este proceso tanto a nivel del territorio así como también a nivel regional y nacional. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros finalmente cuál sería como el mensaje que se le deja a esa juventud que a esta hora nos está escuchando a través del informativo del Cauca para el Resguardo de Quintana y las demás comunidades. A ver, mi mensaje es que valoremos y sintámonos orgullosos de esa lucha de nuestros mayores, ¿sí? Han sido muchos nuestros mayores, nuestros padres, que han hecho parte de este proceso y que no debemos dejarlo de caer. Y no debemos dejarlo de caer, así como ellos afrontaron esa lucha, también nosotros debemos seguir afrontando, no de pronto con los mismos retos que en ese entonces se presentaban, sino con las nuevas estrategias y las nuevas tareas que vamos dejando cada uno de los mandatos de las asambleas, cada uno de los mandatos de los congresos, seguirlos trabajando para poder seguir perviviendo en este espacio, teniendo en cuenta pues que somos un territorio que está a las afueras de la ciudad de Popayán y que gracias a la lucha de esos mayores nosotros hemos conservado la identidad cultural y debemos seguir trabajando para seguir perviviendo. A esta hora tenemos como invitado al dinamizador de educación John Jairo